Muy buenos días, bienvenidos a Canal Agrositio. Estamos con Ricardo López Murphy, presidente de Convergencia Federal, uno de los precandidatos a ser jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, pero, como ustedes saben, además, un hombre con una visión, una cosmovisión más amplia, más de estadista, así que lo hemos convocado para hablar no solo de la ciudad de Buenos Aires, sino hablar dentro del sector agropecuario de cómo ve él un poco la economía, cómo ve la parte social, cómo ve también la política, cómo percibe este 2011. Bienvenido, Ricardo. Gracias. Un gusto tenerte con nosotros. Y empecemos hablando de un poco de economía. A la gente del campo, la realidad que le gusta mucho saber, digamos, cuál puede ser la percepción de un año en donde algunos mencionan un 30% de inflación, el gobierno dice que no va a ser tal así, que va a ser un solo dígito, pero en enero ya la alza de los alimentos fue del 2%, 1.200 millones de pesos en billetes de 100 pesos, parece que vienen de Brasil. Hay mucha gente que dice, no, bueno, la emisión monetaria no genera inflación, eso es para reactivar el mercado. ¿Cómo estás viendo un poco todo este A ver, primera cosa, el mundo va a estar muy favorable. Tanto sea por la demanda generada por el gran crecimiento de las economías del este y del sur de Asia, que eso es lo que domina el mundo hoy, como por crisis que ha habido en la oferta, que ustedes conocen muy bien en muchos países del mundo, que han dado lugar a escasez en la oferta y una demanda creciente, y eso ha generado precios excepcionales. Yo diría que mi expectativa es que esos precios excepcionales sean muy marcados todo el año. Yo quizás los veo un poco más altos de lo que están hoy. O sea, me da la sensación a mí que esa combinación de demanda muy firme, tendencial y restricción de oferta por todas estas crisis va a dar lugar a precios excepcionales. Creo yo, lamentablemente, que Argentina no aprovecha a fondo esta circunstancia, porque, digamos, el caso más brutal y arbitrario son las licencias de exportación de trigo. Es decir, acá se otorga una bandera de corso para robar a los productores, que es darte el ROE. El ROE es una licencia de exportación que dice no se exporta, solo exportan mis amigos, y ese mecanismo genera transferencia de riqueza escandalosa. O sea, pues son grandes impuestos a los productores que no acrecen al fisco, sino a los amigos, a los anotados. Yo creo que ese es el problema más grande que tiene Argentina, son las licencias de exportación, porque eso hace un daño enorme. No digo las retenciones, las licencias. Claro. Porque las retenciones al menos sabemos, están en el Parlamento, uno ahí tiene otros mecanismos de defensa. Imagínate lo que sería subir la retención en este Parlamento. No es posible. Claro. Ahora, sí es posible hacer algo peor que una retención, que prohibirte la exportación. Ese me parece a mí la política más negativa, más nefasta, más arbitraria y más regresiva que se puede seguir. Dejo esto anotado, la regresividad, porque si uno quiere hacer políticas sociales nefastas para la distribución del ingreso, lo mejor que puede hacer es poner esta licencia de exportación. Esto es propio de regímenes atrasados, feudales, como el tunecino, claro, que le daba a todos los familiares una licencia para esto, una licencia para esto. Acá te dan licencia de trigo. Además, dicho esto, el mercado, es ¿no? terrible, pero no, porque además tiene ese afán corruptor, que decir, ¿cómo hago para conseguir el ROE verde? ¿Cómo hago para esto? Ahora están con la licencia de importación también. Vos querés traer un auto, tenés que tener un amigo ahí que te dé la autorización. Todo ese mecanismo, modelo discrecional, genera los problemas para los que se están sublevando los árabes. Si en Túnez había un mecanismo a la Moreno generalizado, o sea, Ben Ali era como Moreno, o sea, vos te doy esto, vos te saco esto, vos te corto esto. Ese mecanismo, que es el que ha sublevado a los países, a los pueblos de los países árabes, desgraciadamente el que predomina acá. La inflación va a ser alta, va a ser más alta que el año pasado. Vamos a tasa de expansión del gasto y de la cantidad de dinero, 40%. Es decir, si yo expando al 40%, digamos, los salarios probablemente estén cerca del 30%, es muy difícil que la inflación esté abajo de eso. Es decir, no hay ninguna experiencia en 5.000 años de historia que se usa la moneda que ocurra una cosa así.
Yo diría, normalmente en el mundo vos expandís al 40, tenés una inflación más alta que el que expande al 10. Más o menos, ¿cuánto es la diferencia? Aproximadamente la diferencia de las tasas de expansión monetaria. A lo mejor alguna vez se falsifica esta ley, este descubrimiento científico. Y a lo mejor en la Argentina logramos falsificar la experiencia internacional. Yo soy escéptico sobre esa aptitud que tengamos, porque en una de esas se le ocurre falsificar la ley de gravedad y se matan varios creyendo que hay que tirarse por la ventana y que uno va a salir volando. Yo no creo eso. Sí, la teoría progresista en realidad lo que dice es que vos con eso generás un determinado dinero que lo pueden utilizar las capas que no tienen. Eso es degradante. Los líderes históricos, ilustrados del socialismo, como Juan B. Justo, Nicolás Repetto, protestaban todo el tiempo contra la emisión inorgánica. Ellos querían subas reales, genuinas, no construidas con inflación. La inflación ataca esencialmente a lo más pobre de la sociedad, pero ese debate en el único lugar que se da es acá. Por eso cuando Dilma Rousseff visita a la presidenta, le dice: mi prioridad es la inflación, porque el problema más grande de Brasil es que la inflación destruye a los pobres. Imagínate la contrarréplica de acá. Nosotros acá falsificamos la estadística del INDEC para lidiar con este problema. Es como si yo te cambiara la balanza cuando vas al cardiólogo y no te hagas problemas. Siempre pesado bajo, claro. Bien, entonces, inflación vamos a tener alta, yo no digo desbocada, yo digo en el entorno del 30%, vamos a tener una situación internacional excepcional y vamos a tener un proceso paulatino, serio, preocupante, el deterioro del tipo de cambio real. O sea, Argentina se está atrasando el tipo de cambio cada vez más. Eso es muy costoso siempre, en materia de empleo, en materia de producción. Ese costo estamos. Nadie se hace pregunta: ¿y cómo se sigue después? El año que viene también van a devaluar al 4 o 5 y van a tener una inflación de 30, y el que sigue van a hacer lo mismo. No necesito hacerte a vos esa pregunta siendo ingeniero para saber que lo insostenible no se puede sostener. Bien, vamos al segundo punto. Eso nos quita competitividad, por ejemplo, con Brasil. Obviamente. Porque hace que nuestros costos en dólares sean más altos. Yo diría, va mellando nuestra capacidad de generar empleo. Y una de las explicaciones de por qué el empleo crece menos que en los primeros años es que en los primeros años de esta gestión, allá por el 2003, 2004, la elasticidad de empleo era muy alta y ahora es muy baja, porque claro, ya es costoso el empleo. Entonces eso hace que todo el mundo esté mirando cómo sustituir el empleo. Eso no le hace bien ni a la producción, ni al empleo, ni a la sociedad. Vamos al segundo punto de la cuestión social. Primero, si uno quiere mejorar la distribución del ingreso, el mejor procedimiento es el republicano, la república. ¿Qué es la república? No le dé privilegio a nadie. La asamblea del año 13. No hay fueros, no hay prebendas, a todos nos dan el mismo tratamiento. Ese criterio es un criterio formidable, muy importante, porque el criterio del privilegio es para los grupos más concentrados, para los grupos que tienen capacidad de hacer lobby, capacidad de comprar funcionarios. Entonces el criterio republicano es el más sano. Si uno aplica el criterio republicano, jamás daría licencia ni de importación ni de exportación, no daría licencia de ninguna otra cosa, y cuando da una licencia la licitaría. O sea, la licitaría. Segunda cuestión. En todos los países que hay una muy grande promoción de la cohesión social y de la igualdad, una característica formidable de ese proceso es la homogeneidad del capital humano. ¿Por qué los nórdicos son tan igualitarios? Básicamente toda la población nórdica, en Suecia, en Noruega, en Finlandia, en Dinamarca, básicamente son muy homogéneos en niveles de educación, en niveles de salud, en acceso al conocimiento. En esas condiciones la desigualdad es muy poca. ¿Dónde se da una gran desigualdad? Vamos al caso de Argentina, donde tú tienes que conviven un sector extremadamente desarrollado, como nuestras compañías de software, los jóvenes integrados a los temas internacionales y que viven en la autopista informática,
y los marginales que están en Santiago del Estero, en La Matanza, en Formosa, que no saben que existe la civilización digital. Esa brecha es monstruosa. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que reducir esa brecha. Y ese es un fenómeno de subir la calidad de la educación. Un punto que hacía alguna vez Ricardo Lago, el expresidente de Chile, era: los chilenos están subiendo de talla 15 centímetros. ¿Por qué han subido 15 centímetros? Porque están bien nutridos, bien alimentados. ¿Y por qué la desigualdad en los niños de 15, 18 años mucho más baja que los adultos de 60? ¿Por qué? Porque ahora estamos educando a todo el mundo. Ese proceso va reduciendo la desigualdad. Por supuesto que también la reduce que el riesgo país sea bajo. Eso es otro poderosísimo instrumento. Si el riesgo país es muy bajo, como es en Chile, como es en Uruguay, la tasa de interés es extremadamente baja. Si lo que remunera el capital es muy bajo, lo que remunera el factor cooperante es muy alto. ¿Cuál es el factor cooperante? El trabajo. No estoy haciendo nada que no esté en los libros de texto y en todas las contribuciones que ha habido sobre el problema de distribución de ingresos en el mundo. Por supuesto que una economía de gran dinamismo facilita una distribución de ingresos más igualitaria. ¿En qué sentido? En que los derechos adquiridos del pasado pesan menos. En una economía de muy rápido crecimiento, la herencia es irrelevante. En una economía muy estancada, la herencia es muy relevante. En la Edad Media lo que era crucial era el hogar en el que nacía. En Singapur o en Hong Kong nadie te pregunta dónde nació usted, porque el ritmo de crecimiento es tan impresionante que si uno no se sostiene, su peso específico... La diferencia está acá, ¿no? Exacto. El conocimiento que uno tiene. Ese es, hoy por hoy, el tema del capital humano, la variable crucial en la distribución del ingreso. Esa es la variable crucial. ¿Por qué la variable crucial? Bueno, porque la gente que está integrada a la economía internacional, a los sectores más modernos, a la industria automotriz, a los sectores, a los software, al sector de punta de la sociedad argentina, tiene una diferencia abismal con los que están en actividades informales y marginales. Lo que hay que hacer es achicar esa brecha. Eso no es un proceso inmediato, pero hay señales que van en la buena dirección y hay señales que van en la mala dirección. La Argentina ha demostrado en los últimos 7 y 8 años que, por ejemplo, el sector de la cadena agroindustrial fue muy dinámico, ¿no? De 30 millones de toneladas a cerca de 100 millones de toneladas. Lo que hubiera sido si hubiera tenido una política pública favorable. Yo creo que Argentina no está cerca de los 140, 150 millones de toneladas, porque tiene políticas muy agresivas al sector productivo. Ahora, si nosotros le diríamos al sector productivo regla de juego razonable, como la que tiene Uruguay, como la que tiene Brasil, y lo impulsáramos, yo creo que estaríamos muy cerca de 130, 140, 150, eso depende de la composición. Bueno, sos ingeniero agrónomo, sabes muy bien. Es más fácil subir produciendo más maíz que produciendo más soja, por la hectárea que hay disponible. Sí. Sobre todo porque el país debería ser una mezcla más razonable. No es razonable 18 millones de hectáreas de soja y 3 de maíz. Yo creo que más razonable sería ir a una relación más parecida al resto del mundo, 11 y 11, pero yendo a una relación a eso sube mucho la producción. Si en todos los establecimientos fuéramos a la tecnología, no digo de punta en el mundo, a la mejor práctica en utilización en Argentina, imagínate lo que sería eso si lo hiciéramos en ganadería. Claro, sí, sí. Entonces, no estoy diciendo algo imposible de hacer, digo, la mejor práctica disponible. Ahí tiene un caso en la producción ganadera, en la producción agropecuaria. Es muy fácil ver, tú lo sabes, la heterogeneidad que tenemos en la producción. Nosotros todavía tenemos sectores muy avanzados, muy adaptados a las mejores prácticas tecnológicas y productivas, que están con una diferencia enorme con el promedio, y por supuesto el promedio está con una diferencia enorme con los sectores más atrasados. En un clima de incentivo favorable, todo eso hubiera... la presión para modernizarte es inmensa, pues la plata que se pierde fuera de la producción es enorme. Entonces yo creo que el sector agropecuario ha sido y es probablemente el sector más moderno de la sociedad argentina, moderno en términos de su capacidad de ir a la mejor práctica internacional. En esas condiciones, si no se lo hubiera discriminado, ahí hubiéramos tenido un comportamiento excepcional. Ellos han crecido a pesar de lo que le hacen. Piensen lo que le hace, yo me refiero sobre todo
lo que se le hizo a la ganadería, el daño que se le hizo. Lo empezó la Baña con Kirchner, acuérdense, cuando ponía restricciones a las exportaciones, cuando ponía discriminación, y después llegaron a los extremos de desaprovechar la cuota Hilton. O sea, acá se han hecho barbaridades. Ayer salió un informe muy bueno de CICRA, ¿no?, que es una cámara de la industria ganadera, y hablaba de 4.900 productores ganaderos menos en los últimos 7 años y 3.600 empleados, operarios de frigorífico, operarios especializados, tipo que saca el corte Hilton, el corte para exportar. A ese sector que tenemos la mayor potencialidad del mundo le han hecho un daño. Yo solo registro un sector, que tiene que ver con la distribución del ingreso también, que le han hecho más daño, que es a los jubilados. A los jubilados los pulverizaron, o sea, los que estaban sobre la mínima los pulverizaron. La deuda que hay con los jubilados debe estar, si uno computa civiles, seguridad y Fuerzas Armadas, debe estar entre 50 y 60 mil millones de dólares de que no se les paga lo que corresponde. O sea, no lo que a López Murphy le parece, ¿no? Estamos hablando de lo que las leyes dicen y lo que la Suprema Corte ha establecido en sus sentencias y acordadas. O sea, ese sector está más castigado que la producción de carne, que la producción agrícola, pero no es bueno estar cerca de quienes están castigados. Ricardo, si uno analiza un poco todo lo que venimos hablando hasta ahora y se imagina tomar la presidencia en el 2011, por ahí salió un informe que decía que Reutemann hablaba que dejaban un campo minado. Otros indicadores muestran crecimiento del Producto Bruto, todavía viento de cola, buenos precios, un sector productivo que funciona. ¿Es difícil poner en caja a la Argentina después de los Kirchner? Bueno, yo diría, depende de dos circunstancias. Como yo aprendí en la vida científica que el criterio tiene que ser el menor número de variables, porque eso le da más poder explicativo y operativo. Yo diría que hay dos puntos. Uno está fuera de nuestro control, que es que los precios internacionales sean muy favorables, las tasas de interés bajas. Yo diría que en principio uno debería presumir que ese clima favorable va a continuar. Y lo segundo es la gobernabilidad. Si vos vas a tener la capacidad de implementar y llevar adelante las cuestiones que hay que llevar adelante. O sea, por ejemplo, mis prioridades, yo diría, la primera cosa que yo creo no puede seguir es el tema de los jubilados. O sea, y no digo ninguna cosa hacia adelante, digo normalizar las deudas. O sea, terminar con esto, que haya personas de 92 años, yo eso lo he visto con los banquitos yendo a hacer cola para firmar el pedido de juicio con los abogados. A mí es una cosa que me parece disparatada. Entonces, arreglar eso en el sector civil, en el sector de seguridad, el sector de Fuerzas Armadas, es una cifra importante. Hay que pagarlo con bonos, habrá que pagarlo con bonos a 30 años, o sea, el pasado hay que resolverlo de una manera que se pueda, y eso con bonos. Y eso inmediatamente hay que hacerse cargo de remuneraciones que son distintas, de pagos que son distintos. Segundo, va a haber que enfrentar el problema energético. El problema energético que tiene Argentina es extremadamente delicado y vulnerable, y yo creo que allí, por ejemplo, los días de Navidad, yo estuve 2 días sin luz, o sea, se me pudrió toda la comida. Yo tengo mis hijos viviendo en el exterior, así que la única vez que estamos juntos es esa fecha. Estaba todo, había una heladera llena de comida, todo se perdió. Entonces yo digo, cuento la anécdota para hacerlo más simpático. O sea, vivimos en una sociedad que ha regresado a la vida primitiva. Necesitamos veranos frescos e inviernos templados. Eso, en la vida primitiva, en la jungla, vos necesitas condiciones favorables, estás jorobado. Los seres humanos, por ejemplo, en Noruega a nadie se le ocurre que no va a nevar, que no va a haber condiciones. Está en la naturaleza de las cosas, y la civilización enfrenta a la naturaleza y la controla. No siempre, pero digo, la controla. Segundo problema, entonces, es el tema energético, que a mí me parece decisivo, como todo el problema de infraestructura, o sea, caminos, ferrocarriles, ríos, saneamiento urbano. Tercer lugar, va a haber que hacer una reforma impositiva importante, porque esta idea de que vamos a seguir con impuestos extravagantes a la producción, a los cheques, a las amortizaciones, a mí me parece insostenible. No creo que nadie en su sano juicio crea que eso puede seguir. Y por supuesto vamos a enfrentar una agenda muy, muy grave en el crimen organizado. Esto es
Nadie habla de eso, pero yo hablo todo el día, porque parece que como todo el mundo se calla, interpelo a la sociedad. Digo, ¿alguien puede creer que de una base aérea acá ya se ha salido un avión con 1000 kilos de cocaína? Y sabemos ahora que hubo varios envíos anteriores y que ningún gobierno extranjero nos avisa al gobierno argentino porque no tiene confianza. Claro, si nos avisa sabe que no van a poder enganchar el grano. Entonces, ese episodio, el avión viajó de la base, nadie sabe bien cómo se cargó, porque la base, debido a la ministra Garré, su reforma de defensa hizo que la base de Morón fuera una parte militar y una parte civil. Entonces hay una entrada civil que la custodia una seguridad, pero nadie sabe por dónde, qué es lo que pasa ahí. Entonces nadie se puede hacer responsable. La base militar dice base militar, no puede ser base civil, porque ahí ocurren estos episodios tan delicados en donde no se puede deslindar la responsabilidad. Pero ese vuelo fue a Ezeiza, ahí tuvo que ser revisado por los distintos organismos estatales. Si yo te pongo, suponete que yo te pusiera a cargo del aeropuerto y te dijera, mira, hay un vuelo que va a Barcelona sin pasajero y sin carga en un avión de lujo como el Challenger, y no lleva nada. ¿No empezaría a hacer preguntas? O sea, ¿pero cómo puede ser esto? ¿Qué van a hacer a Barcelona? ¿Van a pasear a Barcelona? ¿Qué revisación se hizo? ¿Cuál es el protocolo para estas cuestiones? Nadie contesta nada, pero a mí lo que más me asombra es que no hay, yo diría, senadores, diputados, un reclamo de interpelar. El ministro de Interior dijo que lo habían cargado en Cabo Verde. Él, con total irresponsabilidad, hizo una hipótesis que desligaba a nuestro sistema del problema que tenemos. Entonces yo diría, el problema que yo veo grave en la Argentina es el enfrentamiento al crimen organizado, que en países de América Latina desgraciadamente es un problema terrible. En Colombia ha sido y es un problema terrible, en México es un problema terrible, en Brasil se combate abiertamente en la favela. Me parece que nosotros acá somos una autopista de tránsito. Entonces yo digo, ese tema hay que enfrentarlo, hay que cortarlo, ese me parece un tema decisivo para el futuro. Política exterior, Timerman más metido en la interna que en la externa, la posibilidad de abrir esos mercados. Yo cada vez que pienso en la carne que dejamos de exportar, todos esos 100 y pico de mercados que teníamos, yo digo, alguien tiene que ir a pedir disculpas, ¿no? Yo tendría... Bueno, debería ser más importante que ocuparse de censurar a las escuelas de antiterrorismo del mundo. En el mundo el problema más serio y el que a mí más me preocupa es el crimen organizado, el terrorismo, y la labor del canciller es censurar, lo más gracioso, a las propias fuerzas de seguridad federales por concurrir a estas escuelas que han concurrido a lo largo del tiempo de este gobierno, muchos oficiales. A mí me parece bien que los hayan mandado para entrenarse. El canciller se ocupa de eso, no se puede ocupar de otras cosas. Está entretenido en un debate con una fuerte característica ideológica, claro, que es no sea cosa que nos vean cooperando con los países del mundo que enfrentan a las organizaciones terroristas. Es un tema muy delicado. Bien, vamos a meternos un poco en las presidenciales, ¿eh? Vos que tenés tanta experiencia, haber sido precandidato, haber luchado haber sido tanto candidato, de haber sido candidato. Es distinto de precandidato, es distinto. Precandidato es decir que uno tiene una disposición. Claro, yo fui dos veces candidato a presidente de la República hasta el final, a veces con suerte más favorable, a veces con suerte muy desfavorable, pero con honor transité esos enormes esfuerzos. Fui candidato a senador nacional de la provincia de Buenos Aires enfrentando a Cristina Fernández de Kirchner, lo que yo creo que fue la elección decisiva, y ahí hay una gran responsabilidad del sector agropecuario. Yo siempre lo cuento, creo que una vez lo conté acá, pero por si acaso lo voy a repetir. Yo en esa elección sabía que íbamos a tener mucha dificultad en los ámbitos urbanos. Yo calculaba tener una derrota significativa en el ámbito urbano, sobre todo en el conurbano oeste y sur bonaerense, y hacer una muy buena elección en todo el interior productivo. Yo iba con un programa de eliminar la retención. Era muy fuerte el contraste con Cristina, que iba con el programa de subirla. El 2007, ¿no? No, 2005. 2005 la elección 2005. De senador nacional. Entre Quelauquen me sacó más ventaja proporcionalmente que en Lanús. Hice mejor elección en Lanús que en Quelauquen. Esas cuestiones son muy decisivas en la vida de las naciones.
esa derrota electoral, que a mí me costó probablemente el corazón de mi carrera política, porque fui a enfrentarlo a ellos en el momento de más auge de ellos, en el núcleo de su poder, pero digo, el voto del Pecuario en esas circunstancias, entusiasmado con los precios internacionales, creyendo que era mérito de esta gente, votó de una manera muy complicada y muy peligrosa para sus propios intereses. Cuando en el 2007 gana Cristina, pues eso me acordaba, yo hablo con Manuel Mora y Araujo, y él analiza que efectivamente la provincia de Buenos Aires, el voto del interior, ¿no?, que tiene una mezcla de agropecuario o ligado, porque el carnicero también depende un poco de toda esa cadena, había sido mayoritariamente también a Cristina. Ahora, el 2008 hizo un cambio total, y hoy en día... yo diría que, para ser franco, lo hizo en noviembre del 2007, porque acuérdate, yo me pasé toda la campaña diciendo, se viene un aumento de retenciones feroces contra ustedes, se viene un puestazo feroz contra ustedes. Me acuerdo de una discusión en Azul con cientos de productores, fue increíble. Yo decía, se viene una cosa, me decía, no, ¿cómo van a hacer eso? Se viene algo feroz. En noviembre le metieron un aumento de retenciones brutal. Y en marzo quisieron hacer el harakiri, pero eso ya era, ahí se pasó de rosca. Ahí fueron más allá de lo que podía. Pero digo, en noviembre ocurrió eso, era previsible. ¿Cómo era mi argumento? Digo, miren, es tan grave lo que están haciendo, que no están cerrando los registros de exportación. Pero no los cierran, porque si los cierran avisan. Lo van a hacer, y por eso vamos a tener un lío espectacular, como lo tuvimos después, porque vos te acordás que todo el mundo registró las operaciones, cuando viene el impuesto no le podían cobrar a nadie, entonces cambiaron la ley y te pusieron retroactivamente las retenciones. Vamos al 2011 y vamos a imaginarnos un poco el escenario, ¿no? Empiezo por una parte que estuvo más llegada a vos, sobre todo el acuerdo cívico, ¿no? Que vos incluso lo ayudaste mucho, fogoneaste, saliste, digamos, a poner la cara por el acuerdo cívico. Mucha campaña, no era candidato ni yo. Sí, pero digamos, apoyaste muchísimo eso. Y bueno, y ese acuerdo cívico no existe, entonces uno dice, bueno, si en ese momento tenía, digamos, tanta fuerza y ahora podría tener mucha fuerza, uno ya ahora ve los radicales y a su vez subdivididos en tres. Elisa Carrió con su coalición, digamos, siempre tractorcito, ¿no?, para adelante, etcétera, pero con una cosa, digamos, más chiquitita, minoritaria. Los socialistas rompiéndose la cabeza en Rosario. Esos son conflictos. Yo diría que has dicho un punto que es crucial. Si el que le ganó las elecciones a nivel nacional al kirchnerismo fue el acuerdo cívico y social. No lo hizo en la provincia de Buenos Aires, no lo hizo en la capital federal, pero lo hizo en el conjunto de la nación, porque era Entre Ríos, Córdoba, Mendoza, etc. Si alguien le va a ganar a esta gente, es el acuerdo cívico y social. En su reconstrucción y en su unidad está la clave de la elección. Si ese acuerdo cívico va fragmentado, yo diría que la chance de Cristina o Scioli, o sea, de las chances de la coalición de Moyano, porque acá el que dirige estas cosas de Moyano, la coalición de Moyano va a prevalecer. Y yo creo que eso no es muy poco sano para la Argentina del futuro. Yo sé que es difícil por ahí una respuesta tuya, ¿no? Pero las chances, como hombre de la política, que vos le ves a que eso vaya de nuevo fuerte como fue en su momento. Yo creo que hay que trabajar hacia eso. Yo creo que si eso se unificara, tiene chances. Cuidado, porque el gobierno tiene a favor cosas que no tenía en junio del 2009. O sea, tú has tenido una recuperación económica muy fuerte, no mérito de ellos, mérito de las circunstancias, pero la gente no sabe si es circunstancia o es mérito. La gente lo que ve es el crecimiento de la producción y ha habido un crecimiento muy fuerte de la producción, ha habido una recuperación muy fuerte. Entonces yo diría, el gobierno va a tener el empuje de la mejora en la situación económica. Y acá el país, al igual que Estados Unidos, al igual que acá la gente vota, como decía Clinton, en la economía, estúpido. O sea, vota pensando en el bolsillo. Después verá otras cosas, pero eso es muy decisivo. Entonces, a mí me da la sensación de que el gobierno, el viento de cola, la pone a ella cerca, muy cerca del 40%, arriba del 40%. Para vencerlo hay que poner alguno que llegue al 33, 34, 35, 38. Eso es lo que yo creo que puede llegar al acuerdo cívico en la mejor de las circunstancias.
Si no hay eso, y ella saca 41, y lo que sigue saca 28, se terminó, de primera vuelta no cao. Entonces hay que construir eso. Todo mi trabajo, todo lo que yo hago en política hoy, es ayudar a que se unifique el acuerdo. No porque no tenga diferencias, yo tengo muchos matices con lo que se dice y lo que se hace, pero creo que el resultado de un presidente o una presidenta de ese espacio, respecto a la continuidad de esta gente, es un salto espectacular, ni te digo para el sector agropecuario, espectacular. ¿Qué es lo que hago para eso? Trabajo para que se una. Entonces cuando me preguntan, ¿y usted cualquiera de los cuatro? Cobo, Sanz, Alfonsín, Carrió, cualquiera. Porque acá lo importante es la unidad y lo importante es que se defienda un programa que sea muy simple. Defensa de la República, defensa de la prudencia, por ejemplo, no tener un canciller que se esté peleando con los organismos antiterroristas. Tercero, lo que yo creo que es extraordinariamente importante en la Argentina, que es transparencia y veracidad. Transparencia y veracidad. Esto es no trampear con las estadísticas, no enterarnos por la justicia española que acá hay aviones con 1000 kilos de cocaína que salen hacia allá y acá no se sabe nada. Esa transparencia, veracidad, confiabilidad al resto del mundo, evitar que la Argentina la reconstruya. Ese es todo el proyecto político. Para hacer una nota crítica, a mí me molesta que sean todos candidatos. A mí me gustaría que primero acordáramos las reglas, acordáramos la unidad, acordáramos la narrativa que le vamos a hacer a la población, es decir, la explicación de nuestro pasado, de nuestros dilemas, dónde queremos ir. Me gustaría que hiciéramos un programa de gobierno serio, consistente, que responda a las inquietudes que habíamos planteado y que después, cualquiera, elijamos los candidatos como último. Y acá se empieza por los candidatos y después vemos el resto. Eso a mí no me parece bien, no me parece feliz, pero uno en la vida se pone metas reducidas. Yo me pongo la meta de la unidad. Queda otro espacio grande, ¿no? Un espacio grande donde está Macri, donde puede estar un peronismo federal, con un Duhalde, con un Barrio Nuevo, con un Barrio Nuevo. Es decir, la línea, acá hay dos líneas de peronismo, la línea Moyano, Cristina Scioli, y la línea Barrio Nuevo, Duhalde, probablemente Macri, que está manifestando ese interés. Hay un grupito bueno, de por gente... eso, la línea que yo diría, Barrio Nuevo era el sindicalista poderoso en la época de Menem, bueno, es el grupo ese que quiere volver a desplazar al grupo de Moyano, que es legítimo que quiera, digamos. Esa línea tiene sus expresiones políticas que son toda esta gente. ¿Y esa variante vos no la ves? Bueno, ¿ves mucho más al acuerdo cívico que este otro? No, eso lo dirá la población. Yo lo que digo es que el país tiene, eso es lo que llama Vargas Llosa el enigma de Argentina. ¿Por qué Argentina, un país culto, se ha degradado de tal manera? A mí me parece que eso tiene mucho que ver con el modelo corporativo, con este modelo de las licencias de exportación, de las prohibiciones, de sacarle al sector productivo para volcar en la megaurbe clientelista del Gran Buenos Aires. Ese modelo empezó a partir de la Segunda Guerra Mundial, nos ha hecho mucho daño como sociedad. Ese modelo corporativo de asignarle a los sindicatos los seguros de salud, todo ese mecanismo monstruoso que se ha armado de poder, de megalópolis, de clientelismo, es un modelo con el cual no simpatizo, no me siento identificado, no me parece que tenga la naturaleza y la flexibilidad de cambios que la sociedad moderna requiere. Yo creo más en los partidos de ciudadanos, en la fuerza organizada por el sistema de democracia liberal, es decir, lo que dice la Constitución, digo, para recordarlo un poco. Digo, para partir de una base sensata. Digo, yo creo más en el modelo de la Constitución, que en ese modelo que es un modelo muy conflictivo con nosotros. Por eso ahí está la idea. Y cuando estaba Perón era muy franco, ahora se han puesto menos francos, pero es la columna vertebral de la organización corporativa gremial. Yo creo que ese modelo no es el sano para Argentina. Ahora, la variante, una variante más moderada, una variante más dura, eso, yo no creo que eso pueda canalizar las reformas, las transformaciones que Argentina requiere. No eso de que dice Vargas Llosa me parece una verdad grande como una casa, es inexplicable lo que acá pasa.
Es inexplicable. Por algún caso, Kirchner, Duhalde, eran todos menemistas. Es decir, todo ese mecanismo donde los que estuvieron en los 90 ahora están y censuran a todo lo que se hizo en los 90, pero si llegara a ganar el otro ala, se hacen el pase inmediato y censuran. A mí esa sensación de que nuestro país ha venido cayendo en relación al resto de las naciones y ha estado siempre gobernado por esta ideología, no me parece que sea el camino para salir de nuestros problemas. Digo, la adscripción a esa concepción, por ejemplo, si alguien dijera yo quiero cambiar, yo diría, bueno, hablen de las obras sociales, díganle a los sindicatos que va a haber libertad de afiliación, que uno va a poder tener los mecanismos y va a controlar sus aportes. Ese es el único tema que en la Argentina no se discute. No se discute el sindicato único, no se discute ese control feroz que tienen sobre los negocios. Entonces yo no comparto esa mentalidad de poder, negocios. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, Moyano ha logrado un contrato de basura, unos precios extravagantes para todo eso. Entonces a mí me parece que eso no es el camino que tenemos que seguir. Bien, la última, Ricardo, nos vamos a la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires que siempre ha sido muy especial en su voto, ¿no? Un voto que pasa de la izquierda a la derecha, al centro, a qué sé yo. Y que hoy tiene... En los hechos yo diría siempre ha estado muy en el límite, muy disputada. Sí, ¿no? Y que hoy tiene, digamos, se ha puesto bastante rica, ¿no? Vos justamente te metés con Convergencia Federal como candidato en una ciudad donde, bueno, hay un macrismo muy fuerte, donde posiblemente vaya Gabriela Michetti, ¿no? Donde todavía están Filmo, Vudú, Tomada, están ahí tratando de ver... Yo creo que ellos van a... A ver, acá hay todos precandidatos. Candidato va a haber cuando se llama elecciones y cada cual. Yo he dicho que lo importante acá, de nuevo, va a la misma línea argumental. Hay que formar un frente, que debe ser el frente del acuerdo cívico. Si el acuerdo cívico va a ganar a nivel nacional, tiene que ganar la Ciudad de Buenos Aires. No se puede ganar, porque el conurbano sur y el conurbano oeste lo van a perder. ¿Qué es lo que compensa esa derrota? Una gran victoria en la Ciudad de Buenos Aires. Si no, nos dan las cuentas, es muy simple el juego. En esa cuenta el acuerdo cívico tiene que ganar. ¿Qué tiene que hacer para ganar? Tiene que formar un frente. Lo importante es la unidad del frente. Entonces, a mí me han preguntado, ¿y usted quiere ser candidato? Yo he dicho siempre que tengo disposición, que estoy dispuesto a un acto de servicio, de ayudar, si fuera útil mi concurso, a esa tarea. Y si es otra la que tiene que, lo hará. Yo no me parece que esa disputa de candidatura... Pero vos apoyarías y estarías. Yo creo que hay que trabajar en la unidad, porque si no hay unidad, el candidato del oficialismo, no vamos a hablar de lo que va a gastar Cristina a nivel nacional, porque eso va a ser obsceno. Pero en la Ciudad de Buenos Aires va a ser obsceno también lo que van a gastar. El gobierno de la ciudad hace una publicidad escandalosa, antirrepublicana. Ahí tiene un caso de lo que es antirrepublicano. El jefe de gobierno ha incautado patrimonialmente la publicidad de la ciudad y sale como un artista hollywoodense a gastar los dineros de los contribuyentes en él mismo. Y sale a hablar de la policía, en vez de hacer propaganda institucional, o si se quiere comunicación institucional, una propaganda personal. Yo creo que eso es una enorme degradación de nuestras costumbres cívicas. Pero digo, me cuesta explicar lo del avión, te imaginas que lo de la estrella hollywoodense es de menor envergadura, vamos a poner la cosa en perspectiva. Pero ese uso de los recursos y esos negocios con parientes, amigos, que a todo el mundo le parecen razonables, a mí no me parece nada razonable. Del acuerdo cívico hoy estarían, supongamos, de este acuerdo cívico que se vaya a construir o que se vuelva a construir, estaría María José Estensoro y vos con Convergencia. No, yo diría, no hay un candidato radical, hay ¿no? muchos, un precandidato. No, hay muchos ahí, seguramente Enrique Olivera, Suárez Lastra, seguramente están los candidatos que han concurrido con Carrió, Adrián Pérez, que ahora se ha dejado. María José Estensoro, ¿no? Ahora han propuesto, antes habían propuesto a Adrián Pérez. Sí, pero él no podía porque estaba en provincia de Buenos Aires y no le daban los tiempos. No, yo creo que fue porque lo pusieron de candidato a vicepresidente, pero digo, ahora ahí también
en el radicalismo también está así. Yo dice, hay muchos candidatos, bueno, yo en las mediciones lo he visto, aunque él me ha dicho a mí hasta el hartazgo que no quiere ser, a Rodolfo Terráneo, o sea, él me ha dicho, yo no quiero ser candidato, me lo ponen en las mediciones, digamos, y le da bien además para o sea, yo creo que ahí hay un damero de candidatos que de precandidatos que en algún momento, resuelta la unidad, habrá que resolver. ¿Y cómo se resuelve en ese caso? Bueno, se resuelve por los dos atributos que hay en una competencia electoral, que es cuánta competitividad ofrece, es decir, cuánto voto que sos capaz de captar, y como contraparte, cuánto aseguras la cooperación del frente electoral. La cooperación y competencia son los atributos de los candidatos. A veces hay candidatos muy competitivos, pero que destruyen el frente, y hay candidatos que son menos competitivos, pero mantienen la cohesión. Yo supongo que en un balance de esa naturaleza se resolverá ya por el mes de mayo, si las elecciones son en octubre, la candidatura. Bien, la última tiene que ver con que vos ya estás participando, digamos, este acuerdo está... Participamos en la trabajando ahí, no, como... yo diría no, eso, digamos... ¿Será más de tipo informal, a lo mejor el encuentro tuyo con Elita? que... Es muy informal, supongo yo, por las dificultades, los prejuicios, los conflictos. Yo hubiera deseado que el año pasado hubiéramos cerrado este tema, o sea, hubiéramos establecido la regla, no pudo. Los socialistas no querían, ¿no? Era como que estaban algunos... No, yo creo que hay, bueno, candidato socialista también está hay mucha gente acá con ánimo y disposición y se ofrece, es decir, manifiesta su predisposición. Yo diría que lo que hubiera sido deseable es que hubiera una regla, que hubiera un procedimiento, y bueno, que no se resuelva a último momento. Esto es como la paritaria docente. Hubiera sido muy sano para el comienzo de clase que la regla de salarial docente se hubiera hecho en noviembre del año pasado. Estamos a mediados de febrero y todavía no está el anuncio. Imagínate lo que se viene en los próximos días con ese tema. Yo creo que hubiera sido lo mejor en materia electoral que lo hubiéramos resuelto bastante antes. El sistema, después de las candidaturas es otra cuestión. Supongo que esas son nuestras limitaciones y son nuestros defectos. Y yo diría, como una autocrítica, creo que esa miopía para no ver a más plazo y no darle jerarquía a este tema es lo que nos pone en una situación de altísimo riesgo. No en lo personal, yo ya he hecho una vida política muy amplia, digamos, no necesito la adrenalina de una campaña electoral. Digo, me parece que hubiera sido muy sano para todo este espacio político y para la sociedad que lo hubiéramos armado con mucho tiempo antes. No se ha podido, no es que yo no lo intentaba, he hecho un esfuerzo colosal, sobre todo para transmitir la idea de la unidad. Parece que yo soy sonso porque soy el único que habla de eso, pero cuando uno mira los guarismos electorales sabe que si no hay unidad es imposible la victoria a nivel nacional y por supuesto va a ser muy difícil en la ciudad. Agradecemos mucho a Ricardo López Murphy, una charla que, como dijimos al principio, hablamos de economía, hablamos de política, hablamos de temas sociales, tratamos de, a través de él, llevarle a usted, que está en la producción agropecuaria, que está en el interior, un poco la visión que tiene un hombre, un estadista como es Ricardo López Murphy. Mucha suerte en la campaña. Gracias. Ojalá nos vaya bien.